donadora. Cuando hay transferencia genética hay una que dona y otra que recibe. La bacteria donadora muere. Al morir, sus estructuras celulares se desintegran, se desarman como piezas de un rompecabezas y quedan sueltas en el medio. La bacteria receptora pasa por allí y captura un segmento de ADN, lo internaliza. Pues sabemos que el ADN es complejo y que la membrana celular no deja pasar el ADN por allí. Entonces, ¿qué bacterias pueden hacer ese proceso de transformación? Aquellas que alcanzan un estado en particular llamado estado de competencia. El estado de competencia implica que la bacteria es capaz de invertir la polaridad de su membrana por una fracción de segundos, suficiente para facilitar el ingreso del segmento génico extraño. Y ese segmento génico extraño es incorporado al genoma bacteriano, al nucleoide. De esa manera, la bacteria adquiere la característica, la puede expresar y también la puede heredar a su descendencia. Transformación. Hay un experimento, si pueden por ahí lo googlean y lo buscan, el experimento de Griffiths, 1928, con el Streptococcus pneumoniae. Al principio no encontraban por qué, si tenían ratones en experimentación con estreptococo, calentaban a los estreptococos y los mataban, volvían a inyectarlos y volvían a producir enfermedades. Decían, ¿pero por qué? ¿El estreptococo es inmortal acaso? ¿Qué sucedía? Que al momento de calentar mataban a todos menos a los resistentes. Y al momento de proliferar, esos resistentes contagiaban a los demás, les transferían la característica genética. Entonces, de esa manera se multiplicaba su resistencia. Segundo mecanismo, la transducción. La transducción es el mecanismo de transferencia horizontal donde hay un vector de por medio, un elemento que va a llevar el genoma, que en este caso se llama virus bacteriófago. El virus bacteriófago es un virus que infecta bacterias. ¿Cómo ocurre este proceso de transducción? El virus infecta a la bacteria y lo que hace un virus al infectar una célula es empezar a fabricar, obligar a la célula a fabricar copias exactas de sí misma. En el momento de la fabricación, por error, un segmento génico de la bacteria se mete dentro del bacteriófago y este se lo lleva como si fuese suyo y se lo inyecta a la siguiente célula bacteriana. De esa manera puede llevarse un pedazo de genoma que codifica ventaja evolutiva y termina pues transfiriendo resistencias o formación de nuevos factores de virulencia. Y el tercero es la conjugación. La conjugación es el mecanismo de transferencia genética horizontal donde hay contacto físico entre las dos células. En ninguno de los anteriores hay contacto físico entre el donante y el receptor. En la conjugación sí la hay. Ese contacto físico es este puente que vemos aquí, que es llamado pelo conjugativo o piliconjugativo o pilisexual, que no es otra cosa que un sistema de secreción bacteriano modificado de tipo 4, es una especie de tubo que la bacteria poseedora de la característica, la donadora, expresa y llega a unirse hacia la bacteria receptora y de esa manera transfiere el genoma, que puede ser genoma procedente del ADN principal, el cromosómico, o puede ser genoma procedente de un plasma. En cualquiera de los casos, la transferencia es exitosa siempre y cuando se transfiera el segmento génico completo que va a codificar las características de ventaja evolutiva. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que significa mecanismo de patogenicidad, factor de virulencia y un recuento en general de los mecanismos de patogenicidad bacterianos divididos en dos etapas. La etapa temprana, que corresponde a la etapa de infección, invado tejido, no causo daño, y una segunda etapa donde sí causo daño y produzco enfermedad. Esos dos mecanismos, o esa descripción de mecanismos, se repite en casi todos sus microbios. Y yo espero que lo presenten así, tengo esa esperanza, que vamos a ver si se enmarcan en lo que yo estoy presentando. ¿Ya? Mecanismo de patogeneidad y factor de virulencia.
Esa es una imagen, un dibujo de un microbio cualquiera, es una bacteria, cualquier bacteria es, cualquiera. Pero esa bacteria tiene partes, tiene estructura. Tiene, por ejemplo, una cubierta externa llamada cápsula. Tiene unos pelitos que se llaman pilis. Tiene unas moléculas aquí encima llamadas adhesinas, tiene un flagelo, tiene moléculas que libera llamadas toxinas, exotoxinas. Esas estructuras microbianas y estos productos microbianos son los factores de virulencia. ¿Okay? ¿Y para qué sirven los factores de virulencia? Por ejemplo, la cápsula. La cápsula le sirve a la bacteria para dos cosas: para adherirse a los tejidos o para escapar de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, esas dos acciones vienen a ser mecanismos de patogenicidad: evasión de la respuesta inmunitaria o adherencia. Algo similar sucede con las toxinas, como les decía. Las toxinas bacterianas son fabricadas para dañar membranas celulares o para causar el caos en la respuesta inmune. ¿Por qué para dañar membranas celulares? Necesita comer. Nos libera toxinas, rompen células y pueden comer tranquilas. Y la segunda, si la bacteria dentro de su patogenicidad se ve amenazada por la respuesta inmunitaria, libera la toxina de tal manera que la respuesta se hace ya insuficiente para poder solucionar el problema. Y eso lo van a ver en el tétanos, lo van a ver en el botulismo, lo van a ver en la difteria. Hay varios ejemplos que vamos a ver más adelante inclusive. Entonces ese es el concepto. El factor de virulencia, estructura o producto bacteriano, el mecanismo de patogenicidad, la utilidad o la forma de utilización de ese factor de virulencia. La mecánica en general de la invasión bacteriana es esta, con sus particularidades por especie, pero es la misma. El microbio llega a tomar contacto con nosotros, ya sea por la piel, por la mucosa respiratoria, por la mucosa digestiva, por los lugares que tenemos contacto con el exterior, y nos va a invadir. Lo primero que tiene que hacer el microbio patógeno es adherirse a nuestros tejidos, porque de otra forma sería eliminado. ¿Qué pasaría con una bacteria que produce infección respiratoria y que no se una al epitelio respiratorio? Va a terminar saliendo expulsada con el estornudo, con el moco, con la tos, o de repente hasta tragada. No va a pasar nada ahí. ¿Qué pasaría con una bacteria que produce infección urinaria y que no se une al urotelio? Va a terminar expulsada por la orina. Entonces la bacteria tiene que adherirse al tejido. Para esa adhesión expresan moléculas superficiales y especializadas llamadas adhesinas. Esas adhesinas están ubicadas en la parte más externa del microbio, de hecho aquí está, y además son especializadas, es decir, si la bacteria patógena es patógena de vía respiratoria, pues tendrá receptores, tendrá adhesinas para las moléculas de la vía respiratoria, que son distintas a las de la vía digestiva y a las de la vía geniturinaria o a las de la piel. Y luego de ello, ¿qué hace? Bueno, coloniza. Lo que hacemos cuando vamos a un lugar que es despoblado nuevo, ponemos ahí nuestra tienda y va llegando más gente y la población va creciendo, se coloniza. Pero el sistema inmune no se queda tranquilo. El sistema inmune va a continuar con los diferentes mecanismos que hemos visto y va a tratar de eliminar a ese microbio, más aún que es patógeno. Entonces, ¿el microbio qué hace? La bacteria, ¿qué cosa va a hacer? Evadir la respuesta inmune. Y hay tres formas de evasión: o se esconde, o se escapa, o se enfrenta. Hay bacterias que hacen los tres juntos: se esconden, se escapan o se enfrentan. Y después de ello terminan causando pues daño en el tejido. Y ya sabemos que la razón por la cual se produce ese daño no es otra cosa porque es necesario acceder a fuentes de nutrientes y a un espacio donde desarrollarse. Entonces, ¿por dónde ingresa el microbio? Se llama puerta de entrada. ¿Dónde queda? Todos los lugares de acceso al exterior son potenciales puertas de entrada microbianas, todas las mucosas y la piel. A partir de allí, el microbio, la bacteria en este caso, desarrolla
sus mecanismos de patogenicidad, que yo los he dividido en dos grupos. Los dos primeros correspondientes a la fase primera de infección, adhesión e invasión. Y los tres últimos correspondientes a la fase de enfermedad, porque es ahí donde causan el daño en el tejido. Y finalmente terminan saliendo, y salen por donde entraron. Pues, si hay una infección respiratoria, ¿por dónde sale el microbio? Por la vía respiratoria. Si es una infección urinaria, ¿por dónde sale? Por la orina. O sea, por la misma puerta por donde ingresó. Esos accesos son considerados predilectos. Si una bacteria produce infección urinaria, no va a ingresar pues, por la vía respiratoria. Tiene que ingresar por la vía urinaria, ¿cierto? Sentido común, el microbio lo tiene y lo hace. A eso se refiere con acceso predilecto. Por donde va a producir su patogenicidad, por ahí ingresa preferentemente. Salvo contadas excepciones que seguramente ustedes nos van a transmitir, pero en líneas generales es por donde ingresa, produce la patología. El primer mecanismo que se activa, primer mecanismo de patogenicidad que se activa siempre es la adherencia. La adherencia es un mecanismo de patogenicidad que puede tener diferentes formas. La adherencia consiste en que el microbio se una al tejido para evitar ser desplazado. La adherencia se puede expresar a través de moléculas fabricadas por el microbio llamadas adhesinas. Las adhesinas bacterianas funcionan bajo un sistema ligando-receptor, significa que las adhesinas van dirigidas al tejido. Esas adhesinas pueden ser, por ejemplo, lectinas. ¿Qué es una lectina? Una proteína con afinidad por el azúcar. Puede ser glucocálix, que es una cubierta bacteriana, una cubierta laxa. Pueden ser fimbrias, pueden ser flagelos, pueden ser las proteínas de membrana externa de las gram negativas. Puede ser el ácido lipoteicoico, que está presente en las gram positivas, o la proteína F o la proteína M de los estreptococos, que también son gram positivos. Y los receptores a donde se van a unir estas adhesinas no son receptores que nosotros fabriquemos para las bacterias. Las bacterias fabrican sus adhesinas adaptándose a nuestros receptores que cumplen funciones fisiológicas que no tienen nada que ver con la infección, pero el microbio se adapta a fabricar receptores que le permitan unirse a esos tejidos. ¿Cuáles? Ácido siálico, ácido hialurónico, fibronectina, entre otras moléculas que se encuentran en la superficie casi siempre con residuos de azúcar. Estructuralmente, las adhesinas pueden ser fimbriales y afimbriales. ¿Cuáles son las fimbriales? Aquellas que tienen que ver con apéndices celulares, fimbrias, pili, flagelos. ¿Y cuáles son las afimbriales? Aquellas que tienen que ver con envoltura celular. Glucocálix, cápsula o biopelícula, y justamente es de la biopelícula a la que me voy a referir. Este es un factor de virulencia, la biopelícula, que puede ser utilizada de varias formas. Las bacterias pueden crecer de dos maneras. Solas, solitas, aisladas, se llaman bacterias planctónicas, menos del 1% crece así. O en comunidad, y la comunidad se llama biopelícula. Esa biopelícula es un conjunto de microbios organizados de tal manera que les permite sobrevivir y sobrellevar condiciones adversas. La biopelícula se puede formar en superficies vivas, como los dientes. Cuando un paciente quemado sufre una herida, una quemadura de segundo, pierde la piel y se infecta con un microbio, el que nos hable de pseudomonas aeruginosas seguramente nos contará esa parte, se forma una biopelícula que es difícil de erradicar. Lo mismo sucede con el estafilococo y las infecciones de hueso. Se forma biopelícula que hace que ese tratamiento pueda durar años inclusive. Ahora, la biopelícula es, ¿les gusta la mazamorra? La mazamorra morada. Las pasas, la fruta confitada, los guindones o lo que le pongan,
Esas son las bacterias. Y todo lo que está alrededor, que es la mazamorra, el almidón, viene a ser una sustancia que en la biopelícula se llama matriz de exopolisacario, que las propias bacterias fabrican. La mecánica de la biopelícula comienza cuando el microbio llega a una superficie, luego llegan más, alcanzan un número crítico y una propiedad que se llama quorum sensing, donde la bacteria detecta metabolitos microbianos para saber, no tiene ojos para saber cuántos hay, pero sí detector de metabolitos para saber cuánto metabolito y cuánto microbio alrededor, y a partir de allí empiezan a secretar matriz de exopolisacario y van creciendo hasta alcanzar un punto máximo, y luego, una vez que ya no hay más comida, pues se dispersa. Esto está bien organizado, o sea, en esta biopelícula van a tener microbios aerobios en la periferia, anaerobios en el centro. Aquí se cumple eso de que la basura de uno es el tesoro del otro, porque el microbio que está en la superficie toma un sustrato, lo utiliza, produce un metabolito, y ese metabolito es el sustrato del microbio que está debajo. Y así van optimizando el recurso nutritivo. Ahora, si bien es cierto, lo comparo con una mazamorra, pero no es tan denso. La biopelícula tiene abundantes poros por donde discurre el agua, como una esponja más o menos, una esponja laxa, como esas cosas que usan para, son unos juguetitos que tienen los niños, algo así. Sin embargo, a esa biopelícula no entra ninguna célula del sistema inmunitario, ni ninguna molécula, o sea, no entra el complemento ni los anticuerpos, porque los poros son demasiado pequeños, los canales de agua son delgaditos, no entra nada. O sea que lo que esté adentro es un condominio cerrado, pueden hacer fiesta los microbios y no pasa nada. Tampoco entran los antibióticos, por si acaso. O sea que el que se infecta y hace biopelícula está fregado. La única manera de erradicarlo es retirar, si es que está infectada, porque las biopelículas se forman también en elementos inertes como los catéteres, ¿no? Las sondas. La única forma de erradicarlo es sacar el catéter y dar el antibiótico después. Pero de otra manera, miren cómo hacen el tratamiento del paciente quemado que hace biopelícula en la piel. La cura es rascar esa piel, sacar todo el resto. ¿Sí? No hay otra. Si el antibiótico no penetra, tienes que rascar. Búscalo, ¿no? Googlealo, ahí va a salir. Y también hacemos lo mismo en las osteomielitis. Cuando el paciente tiene una infección hasta el hueso, la cura quirúrgica es parte del tratamiento, porque si le das antibiótico solo, al no penetrar la biopelícula, sigue la infección avanzando sin ningún problema. Entonces, una vez que la biopelícula, la biopelícula se señalada pues como factor de virulencia. Ahora, una vez que el microbio ha llegado y se ha adherido, necesita colonizar. Y los microbios que llegan están en dos situaciones: o se mueven solos o no se mueven solos. Si se mueven solos, tienen flagelo. El flagelo, ya lo conocen ustedes porque lo vieron en biología, es una estructura proteica, flagelina, y además está unida a una especie de motor ensartado en la membrana que tiene movimiento horario, antihorario, con el gasto de energía y que permite propulsión al microbio. Pero la bacteria tiene además unos sensores que le permiten detectar el tipo de moléculas que hay en ese lugar. Entonces, si lo que hay en moléculas es nutritivo, se acerca, y si es nocivo, pues se aleja. Se le permite desplazarse en los tejidos. ¿Y qué pasa cuando no tienen flagelo? Cuando no tienen flagelo, cuando no tienen movimiento, invaden, se meten. Aquí, por ejemplo, en la parte de movilidad, seguramente el que nos hable de Proteus, el que nos hable de Salmonella, nos dirá cómo es que se mueve esa bacteria. Y en el caso de la invasión directa, el que nos hable de Listeria o Nocitogen nos dirá cómo es que se mete esa bacteria, no tiene flagelo, se mete en la célula y fuerza a la célula a desplazarse. Es un mecanismo bien interesante porque lo que hace Listeria es expresar un factor de virulencia llamado internalina, que es como decirle a la bacteria:
La bacteria le dice a la célula, déjame entrar. La célula la deja entrar, es una endocitosis mediada por receptor, y una vez adentro, Listeria rompe el fagosoma y se escapa al citosol. Y luego manipula el citosol, como ya no puede moverse porque no tiene flagelo, hace que el citosol se polimerice por detrás, haciendo que la pueda empujar para invadir otras células. Un mecanismo interesante de patogenicidad. O lo que puede hacer también es meterse en las uniones intercelulares. Lo vamos a ver más adelante. Hay otro mecanismo llamado invasión por disparo. Esta invasión por disparo se realiza a través del factor de virulencia llamado sistema de secreción bacteriana, que lo tiene muchas gran negativas y gran positivas. Por ejemplo, aquel que nos habla de Helicobacter pylori nos va a mostrar que tiene un sistema importante de secreción, lo mismo Pseudomonas, entre otros. Este mecanismo de invasión por disparo es interesante porque la bacteria, cuando fabrica cosas, las tiene que sacar al exterior y usa estructuras proteicas para ello. Es como si fuese un barco que tiene que eliminar bombas, tiene cañones para eso. Pero la bacteria tiene cañones que eliminan la bomba hacia afuera, hacia el extracelular, y también tiene cañones que funcionan como inyecciones, como una jeringa. O sea, la bacteria, aquí está justamente, aquí está la bacteria, y mira, su sistema de secreción se mete hasta la célula hospedera y de esa manera inyecta las proteínas que necesita inyectar, ya sea para desorganizar su esqueleto, paralizar producción de proteínas, vascularizar, lo que sea, pero lo inyecta por dentro. El Helicobacter pylori tiene esa maravillosa propiedad, por eso que causa tanto daño, entre otros. Eso es de la fase temprana. El microbio llega, se establece, invade. Ahora vamos a ver qué pasa en la fase tardía. La bacteria ya llegó al tejido, ya se instaló, ya colonizó, ahora tiene que comer para poder reproducirse. La comida la puede conseguir de varias maneras. Este es uno. Uno de los elementos que el microbio utiliza son los iones metálicos, hierro, cobre, magnesio, que nosotros también usamos como cofactores enzimáticos. Pero el microbio, la bacteria, ha aprendido a sustraerlo, a robarlo, a arrancharlo de nosotros. Para ello, fabrica una proteína llamada sideróforo. El sideróforo es una proteína como una especie de imán grandote, dirigido al hierro, obviamente, y nuestro hierro no está pues suelto, poco porcentaje del hierro está disuelto, la gran mayoría está unida a proteínas, a la hemoglobina, a la mioglobina, a la hemosiderina, a la ferritina, a la transferrina. Y lo que hace el sideróforo es quitarle, imagínate, el ion está unido a la proteína con un enlace de intensidad, pero a pesar de eso el sideróforo es más fuerte y lo arranca y se lo lleva a la bacteria para que ésta lo pueda utilizar. Eso se llama competencia, mecanismo competencia por nutrientes. Esa es una de las razones, por ejemplo, que cuando das tratamiento para el hierro, la anemia, y el paciente te hace diarrea, te suspendes el hierro, pues si no le estás dando más comida a la bacteria. Otro, la supervivencia intracelular. A ver, nuestras células eucariotas, al tener una sustancia extraña ingresada a nuestro citoplasma mediante una vacuola, un fagosoma o un nosoma, sigue un camino natural de destrucción por enzima digestiva, que en los fagocitos se llama fagocitosis. ¿Por qué? Porque todas nuestras células tienen lisosomas, pueden digerir. Entonces, hay microbios que pueden escapar de esa digestión, por ende escapar de la fagocitosis. Tienen tres estrategias para hacerlo. Se llama supervivencia intracelular, pero hay tres maneras de lograrlo. Forma 1 se llama escape. El microbio ingresa, Listeria por ejemplo, ingresa una vez adentro del fagosoma, saca su cuchillo y rompe la membrana del fagosoma, escapándose al citosol. Ese cuchillo en Listeria se llama Listeriolizina O. Rompe y se escapa al citosol. En el citosol no hay fagocitosis, ahí no hay enzimas digestivas. Es más,
fuerza a la célula a desplazarse a otro lado. También lo hace Shigella, también lo hace Rickettsia. Segundo, el camino natural del fagosoma es acidificarse y luego unirse con el lisosoma. El desplazamiento de las organelas dentro del citoplasma es sobre los microtúbulos, no van en el agua. ¿Qué es lo que hace la bacteria que está resistiendo por este mecanismo de prevención de fusión? Altera el citoesqueleto, lo rompe. De esa manera el lisosoma ya no puede migrar y no va a poder encontrarse con el fagosoma. ¿Quién hace eso? Mycobacterium, Legionella, Clamidia. De esa manera va a la destrucción. Tercero, la supervivencia en el fagolisosoma. O sea que se produce el fagosoma, ingresa el microbio, el lisosoma migra, el fagosoma se va acidificando, se une con el lisosoma y debería las enzimas lisosomales activarse con el pH ácido y destruir el microbio, pero este microbio lo que hace es cambiar el pH del fagosoma, cosa que en el momento en que se une el pH es alcalino, y en el pH alcalino las enzimas lisosomales no funcionan, no hay destrucción. Mycobacterium hace eso también, Staphylococcus aureus también lo puede hacer. Evasión de respuesta inmune, otro mecanismo de patogenicidad. Les dije que pueden esconderse, escaparse o enfrentarse. Si se escapan, flagelo. Si se esconden, la cápsula es un elemento bien bacán para esconderse. Porque la cápsula funciona como si fuese una capa de invisibilidad. Y curiosamente, las cápsulas bacterianas están hechas de azúcar. Los mismos azúcares que nosotros tenemos en nuestras células, el ácido ciálico, el hialurónico. O sea, se cubren con una molécula que ellas fabrican, pero que es propia también nuestra, compartida. Se mimetiza, de tal forma que el sistema inmunitario, ¿qué voy a detectar si todo está cubierto de azúcar, que además es igual a la que yo tengo? A menos que esas bacterias capsuladas terminen pasando por el vaso y los linfocitos B de la zona marginal los terminen capturando. Por eso es importante el vaso para este tipo de microbios. Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae de tipo B. Casi todas las cápsulas bacterianas son de azúcar, excepto una, la del Bacillus anthracis, que es así, es de péptide, ¿no? Está hecha del ácido polideglutámico y además se expresa en una situación particular que no la voy a decir para no quemarle la película al que va a exponer esa parte, sino ya lo dejo sin emoción. No lo dejo sin emoción. Estrategia de confrontación ideal. No quiere escaparse, no quiere esconderse, se enfrenta. Sabemos que en nuestras mucosas hay inmunoglobulina A, ¿cierto? La inmunoglobulina A tiene una función de neutralización, ozonización, o sea que se une al microbio para que éste no penetre más adentro y luego pueda ser destruido. Hay bacterias, esas tres que están allí, que tienen unas tijeras proteasas capaces de quebrar la inmunoglobulina. Entonces sobrepasan la defensa. Imagínate ese poder que tienen de romper una inmunoglobulina, que no es poca cosa. Justamente son Neisseria gonorrhoeae, que ingresa por la mucosa geniturinaria, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, que ingresan por la mucosa respiratoria. Por último, para no aburrirnos ya y escuchar lo que van a decirnos, la liberación de productos bacterianos. Las bacterias fabrican cosas y las liberan al exterior. ¿Para qué? Para dos cosas. Número uno, para conseguir más comida. ¿Por qué? Porque la comida está dentro de la célula. Entonces la bacteria tiene que romper la célula con un cuchillo. Ese cuchillo es una enzima, fosfolipasa, proteasa, lo que fuera. Rompe y come. Segundo, para entorpecer y causar caos en la respuesta inmunitaria, de tal manera que ella, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice, ¿no? Cuando hay caos, aprovechas ahí para hacerlo igualito ese microbio.
En el caso de la obtención de nutrientes, tienes a la colagenasa, la hialuronidasa, fosfolipasas, proteasas, todas las asas habidas y por haber. Pero estas bacterias, por ejemplo el Aureus, que es una bacteria para mí modelo de patogenicidad, produce una molécula llamada coagulasa. La coagulasa coagula la sangre. ¿Y qué tendría que ver el estáfilo con la sangre? Si él, claro que sí, pues, ¿por dónde llegan los neutrófilos? No llegan por la sangre, y si yo la coagulo, nada va a pasar por ahí. Es un mecanismo de defensa. ¿Okay? Leucocininas. La leucocinina de Phantom Valentine la produce el Aureus también. Y es una especie de manzana caramelada que le da al leucocito para matarlo. El leucocito lo reconoce, se achora, se lo come y muere. Y el tercero son las toxinas bacterianas, productos que son liberados y que pueden ser de dos tipos, ¿no? Las toxinas exo, o sea, bacteria fabrica y libera exotoxinas, se llama eso, o toxinas que forman parte de la estructura bacteriana y que solamente se liberan cuando la bacteria muere. A eso se le llama endotoxina. Ejemplo de exotoxinas bacterianas. Hay tres tipos de exotoxinas. La vamos a ver, pero las menciono como para ir adelantando. Las toxinas AB. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen dos tipos de subunidades, A y B. La bacteria fabrica la toxina con las dos subunidades y la libera al exterior. Las toxinas no son para cualquiera. Las toxinas bacterianas van dirigidas a ciertas células, por eso es que tienen un receptor al cual se van a unir. Estas toxinas se unen a un receptor en particular. La célula diana, la célula nuestra, que tiene el receptor, lamentablemente la toxina se une a ella. Al unirse al receptor, la célula nuestra interpreta como que es algo nuestro y lo hace pasar. Una vez que lo hace pasar, se forma el endosoma se acidifica, se separan las subunidades, la B se retira, la A se queda y ya fue, porque la A es la que ejerce la acción fisiológica. Sea la toxina de la difteria, Corynebacterium diphtheriae, la toxina del cólera, Vibrio cólera, la toxina del tétanos, el Clostridium tetani, o del botulismo, el Clostridium botulinum. Tienen ese tipo de estructura, AB. Segundo tipo, las toxinas formadoras de poro, llamadas también disruptoras de membrana. Son toxinas que la bacteria fabrica como subunidades. Estas van a las membranas celulares y se insertan polimerizadas una al costado de la otra, igualito que el complejo de ataque de membrana nuestro. Las bacterias fabrican toxinas de ese tipo también, formadoras de poro. Una vez que le hacen hueco a nuestra célula, se pierde la estabilidad osmótica, chao célula. Y la tercera es la toxina superantígena. Ya esto ustedes lo conocen, esta partecita de acá, una célula presentadora de antígeno, el MHC, el antígeno peptídico y el linfocito T. Pregunto, ¿el antígeno peptídico a cuántos linfocitos T estimula? Un antígeno peptídico, ¿a cuántos linfocitos T puede activar? Uno nomás, pues, Uno. si es específico. Sí. Si hemos dicho A uno. uno, no más. Ese es un antígeno. Sí. Pero el superantígeno puede estimular a 2000 linfocitos al mismo tiempo. Si la respuesta con uno es lo suficientemente potente para contener una infección, imagínate 2000. La cantidad de citoquinas que se libera es brutal. Por lo tanto, no hay respuesta que aguante eso. El paciente entra en shock tóxico. De ahí el ejemplo, ¿no? Esta toxina, una de estas toxinas se llama toxina del shock tóxico estafilocócico, producida por Staphylococcus aureus. Una toxina que se produce en algunas situaciones, como por ejemplo durante el uso de los tampones. Los tampones que usan en la etapa menstrual. ¿Dónde está el Staphylococcus aureus? Puede estar en tus manos. Suele estar
en la piel de los labios mayores. Si las manos están sucias y para mala suerte los labios mayores tienen al estáfilo, que dicho sea de paso forma parte de la microbiota transitoria. O sea, lo puedes tener en las narinas, lo puedes tener en las manos, transitoriamente, porque agarraste la carpeta, fuiste a jugar al pasto, no sé, algo hiciste. Entonces, no te lavas las manos y se colocan el tampón, se contamina el tampón. Una vez que se contamina, ese tampón se va a llenar con sangre, desprendimiento de endometrio y sangrado. El estáfilo adora la sangre, crece en sangre. Y lo que va a hacer es empezar a crecer, proliferar y producir su toxina. Y como el compartimento vascular está abierto, la toxina va a pasar al torrente vascular, ya tienes ahí el síndrome de shock tóxico estafilocócico. ¿Okay? La endo, finalmente, endotoxina bacteriana, forma parte de la estructura microbiana y solamente al morir se libera. Ejemplo, el lípido A, que forma parte del lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. ¿Por qué el lípido A? Porque en el momento en que la bacteria muere, toda su estructura se desarma, como un rompecabezas. El lípido A queda suelto, y si queda suelto en sangre, el receptor CD14 del macrófago lo detecta y empieza a liberar citoquinas. No hay problema si la cantidad de lípido A es escasa, porque lo que va a producir es fiebre, vasodilatación, inflamación, nada del otro jueves, es lo normal, respuesta inmune. Pero si se libera en grandes cantidades, shock tóxico. Y de yapa, ovulación intravascular diseminada, o sea, el desenlace. ¿Ok? Muy bien, chicos, esto ya lo dejo para no morir a la gente. No. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí vamos a escucharlos atentamente. Y vamos a empezar justamente con el Staphylococcus aureus, pues, que es la vedette de las bacterias. A ver, aquí llamamos. Aquí llamamos. Hay 3 que pueden exponer Staphylococcus aureus. Acosta, a ver. Asuntos, Staphylococcus aureus y Cryptococcus. Fáciles son los dos. Son rapiditos, a ver. Ahora sí nos quedamos hasta las 11, se está acabando. Mentira. 9:50, sí, tienes razón. Tienes garantes, así es. Con tu plato no me meto. Adelante, doctora. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. Hoy día voy a exponer sobre Staphylococcus aureus y Epidermidis. Bien, para evaluar los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad es importante tener en cuenta las proteínas de superficie y las proteínas secretadas o liberadas. Bien, para esto vamos a tener las fases de crecimiento exponencial y estacionaria. Esto va a depender de la situación en la que se encuentre la bacteria. Bien, para esto tenemos lo que son el collagen binding protein, el fibronectin binding protein y el coupling factor, que son moléculas de adherencia que van a servir como anclaje principalmente. Y también tenemos lo que son las proteínas, la proteína A, la coagulasa, que nos van a servir como mecanismos de evasión. Y también vamos a tener la enterotoxina B, que van a ser ya las liberadas, y igualmente vamos a tener la toxina del síndrome de shock tóxico 1 y
también la alfa-toxina. Evaluándolo a grandes rasgos, vamos a tener lo que es mecanismo de lesión, también vamos a tener evasión y destrucción. Bien, evaluando lo que son los componentes de la pared celular y de la superficie, vamos a tener, al ser gram positivas, vamos a tener una pared de peptidoglucano con péptidos de cadenas dobles, y también vamos a tener los ácidos teicoicos y los teicoicos, que van a generar lo que es la adhesión y también la respuesta inmunitaria innata, activando los TLR2. A su vez también vamos a tener la cápsula, que va a cubrir toda la bacteria y esta va a inhibir o reducir la ozonización y la fagocitosis por ende. Bien, también vamos a tener lo que son las beta-lactámicos, que van a degradar las penicilinas. Si bien es cierto, pueden estar expuestas a constantes ataques de antibióticos, y estas van a generar resistencia o inhibir o degradar las penicilinas. Siguiente, por favor. Bien, es necesario tener en cuenta que los estafilococcus, como su nombre lo dice, son pocos, formados en racimos, caracterizados por racimos, a diferencia de los streptococos, que ya son más lineares. Si bien es cierto, son gram positivas, van a tener su pared presa de peptidoglucano, y como podemos apreciar, también se caracterizan por un color morado. Bien, ¿dónde viven o dónde las ubicamos o las encontramos? Si bien es cierto, los vamos a encontrar en la epidermis, en las mucosas como la nariz, también en el área genital, como ya lo mencionaron. Y bueno, estas no son nocivas a menos que entren a nuestro organismo. Vamos a tener especies como son las de Laureus, el Epidermidis y el Sapropithecus. Bien, vamos a tener lo que son factores de virulencia, y cada uno va por su especie, se podría decir. En la lesión tisular vamos a encontrar las colagenasas, hialuronidasas, lipasas y hemolicinas. Bien, las hialuronidasas van a romper o hidrolizar lo que es el ácido hialurónico para pasar a tejidos conectivos, las lipasas hidrolizar los lípidos y pasar lo que son tejidos grasos, asimismo también nutrirse, y la hemólisis, que también lo vamos a explicar más adelante, es la que secuestra el grupo hemo para nutrirse. Y bueno, en evasión inmune vamos a tener la catalasa en el aureus, la coagulasa y la proteína A, mientras que en el epidermidis vamos a tener la catalasa y la biopelícula. Bien, si nos damos cuenta, la catalasa es la que persiste en los estafilococcus, y ya luego vamos a ver un poquito más de su diferenciación. También en toxinas vamos a encontrar la toxina exfoliativa, la enterotoxina A y B, y las toxinas del síndrome de shock tóxico TSST1. Siguiente, por favor. Bien, para diferenciarlas un poquito más, nos vamos a enfocar netamente en que son gram positivas, son cocos y están en la familia de estafilococcus. Bien, entonces son positivas a la catalasa, todas son positivas a la catalasa en el grupo de estafilococcus, mientras que se diferencian en su composición, si es que tienen coagulasa o no. Por ejemplo, los aureus son positivos a coagulasa, mientras que la epidermidis y el Sapropithecus no tienen lo que es coagulasa, pero sí se pueden diferenciar por lo que son la resistencia, la sensibilidad al antibiótico de la novobiosina. Como, bueno, en el caso del epidermidis va a ser sensible a esta, y podemos apreciar en las imágenes que se puede cultivar en sangre o también en sal. Bueno, a la catalasa 3 vamos a ver en positivo va a formar grumos. Esto justamente por el que en su pared vamos a encontrar, como ya mencioné, los clumping. Ellos van a producir lo que son estas burbujas. Y también en la coagulasa test positiva se va a ver, si bien es cierto, como un coágulo, una aglomeración también. Bien, siguiente, por favor. Bien, en el Staphylococcus aureus, como ya mencionamos, vamos a tener la lesión
tisular y también la evasión inmune, que también es muy importante para su sobrevivencia. Bien, cuando el Staphylococcus aureus entra a nuestro organismo, nuestros neutrófilos van a intentar atacarlo o destruirlo, y para esto van a secretar lo que es peróxido de hidrógeno, y esta bacteria va a intentar defenderse botando lo que es catalasa, y esta catalasa va a hacer que este peróxido de hidrógeno, que es nocivo, que no lo ataque, que no tenga ataque alguno, y va a producir lo que es H2O y O2, o sea, no le va a hacer absolutamente nada. También vamos a tener las coagulasas, que como ya se mencionó, estas ingresan al torrente sanguíneo o en una lesión tisular, y van a producir o activar lo que es la cascada de coagulación, específicamente la protrombina para producir lo que es fibrina, y esto va a funcionar como un mecanismo de manto para que no la ataquen. Pero si bien es cierto, posterior a esta va a necesitar salir de este manto y va a utilizar lo que es fibrinolicina, que va a romper este manto que es propio de esta bacteria. Bien, también algo curioso es que también tiene la proteína A, que va a generar evasión. ¿Cómo? En vez de conectarse o adherirse con el receptor por ejemplo, generalmente inmunoglobulinas como 1, 2 y 4, no se va a unir por la zona que debería, sino por la zona FC, no por la zona de unión. Es como si la bacteria, en vez de que le den con una espada, lo acuchillan con una espada, la bacteria agarra el mango y... Bien, para esto vamos a tener categorías para la infección. Por ejemplo, en la piel. En la piel vamos a encontrar la toxina exfoliante. Esta toxina exfoliante va a funcionar como una tijera que, bueno, podemos observar que esta es la piel, y en el extracto granuloso va a empezar a cortar lo que son las proteínas de desmogleina. Y esto va a producir lo que es la enfermedad de la piel escaldada o la enfermedad de Richter, donde, como se puede apreciar en la imagen, la piel se va a empezar a desprender, va a comenzar con vesículas, y esto se va a dar prontamente a las horas. Esto es generalmente en niños menores de 5 años, y generalmente se da por la humedad en su piel, y de esta manera se infecta. Va a ser positivo al signo de Nichols, que es justamente el desprendimiento de la piel. Y el siguiente, por favor. Vamos a tener también en el tracto gastrointestinal por medio de la enterotoxina. Es decir, como ya mencionamos, se encuentra en nuestra piel y, por ejemplo, cocinamos y contaminamos lo que es la comida. Esta bacteria es termoestable y resistente a la temperatura hasta 100 grados. Entonces, bueno, específicamente en lo que es la enterotoxina C y D se relaciona más a lo que son los lácteos, mientras que la E se relaciona con la colitis. Bien, para entenderlo un poco mejor, tú vas a comer esto, pero el ácido clorhídrico sí va a degradar la bacteria, más no la toxina que secreta esta. Y esta enterotoxina va a ir a las paredes de tus tejidos intestinales y los va a permeabilizar. De esta manera el agua va a entrar más hacia tu lumen intestinal y te va a producir lo que son vómitos, dolores estomacales, diarrea. Y un factor diferencial, porque podrías decir tengo gastroenteritis, es que en este caso, en caso de la enterotoxina, vamos a diferenciarlo por el tiempo. Estos se van a manifestar a las horas, mientras que una gastroenteritis se manifiesta en días. Bien, continuemos con el síndrome de shock tóxico. Si bien es cierto, ya conocemos dónde viven en la piel, pero también hay que tener en cuenta que estas se alimentan de sangre. Y por ejemplo, en el caso de tampones, pueden ser tampones incluso nasales o tampones vaginales,
donde van a encontrar un ambiente favorable y de ingreso a nuestro organismo. Esto se va a dar por lo que es la hemólisis, y esta hemólisis va a hacer que el eritrocito se rompa y esta toxina, esta bacteria robe lo que es el grupo hemo y así se alimente. Y de esta manera puede proliferarse. Bien, en el síndrome de shock tóxico se va a dar una respuesta descontrolada. Para que se entienda un poco mejor también es que, lo que es esta bacteria se tiene que primero adherir a lo que es una célula presentadora de antígenos y luego un linfocito T. Pero ¿qué pasa? Con este superantígeno es como muy confianzudo y de frente se une con lo que es el linfocito T o los macrófagos. Y esto hace que se genere una hiperactivación y una respuesta muy descontrolada. Bien. Y estos linfocitos o macrófagos, en el caso de los macrófagos van a liberar lo que son citocinas o interleuquinas 1, factor necrosante tumoral alfa, y en el caso de los linfocitos T van a secretar lo que es interleuquinas 2, factor necrosante tumoral beta, y estos se van a relacionar con finalmente un shock y fallo multiorgánico. Las interleuquinas 1 producidas múltiplemente va a producir lo que es fiebre, mientras que la hipotensión lo va a producir los factores necrosantes tumorales, tanto alfa y beta. Esto también como es de manera exagerada, van a producir lo que es un fallo multiorgánico. Esto tiende a ser mortal. Bien, también recordando un poco, estos se relacionan también con invasores tisulares, como son la foliculitis, el forúnculo, el impétigo y el ántrax. Bien, si podemos apreciar la imagen, todas son infecciones que son purulentas, todas van a tener pus. Bien, en el ántrax es la que se relaciona más con la bacteriemia, que son más relacionadas a la sangre, es decir, por ejemplo, se relacionan más cuando se inyectan lo que son drogas y hay, por ejemplo, una contaminación en la piel o en las infecciones como tal, y esta va a ingresar a lo que es la sangre. En esta puede producir lo que es bacteriemia, pero también puede llegar a lo que es el corazón y producir endocarditis, o también a los huesos y producir artritis séptica o espondilitis. En el caso de los pulmones no es muy común, pero también puede producir lo que es la neumonía necrotizante por el síndrome de cambio. Y en el Staphylococcus epidermidis vamos a observar que, a diferencia de la aureus, este va a tener la biopelícula, que si bien es cierto, como ya lo mencionaron anteriormente, es una comunidad o una creciente población para su adhesión. Y esto puede ser reversible o irreversible, de acuerdo a lo que es el crecimiento o el tiempo. También esta está relacionada principalmente con las infecciones asociadas a dispositivos, porque justamente la biopelícula es la que tiene la capacidad de adherirse a materiales, objetos y demás, como podemos apreciar en las imágenes de catéteres, de válvulas o de lo que son prótesis de piernas, y es necesario que se extraigan para de este modo curarlas o darles un mejor tratamiento. Muchas gracias.
Profesor, buenos compañeros. Vamos a hablar sobre los factores de violencia y mecanismos de patogenicidad del Staphylococcus saprophyticus y el Streptococcus pyogenes. Bueno, tenemos primero al Staphylococcus saprophyticus, el cual va a ser una bacteria, es un coco gram positivo. Esto se puede dar al momento de, bueno, se puede notar en el momento de su función, ya que va a ser un color medio violeta. Esto nos indica la gran membrana que va a poseer, ¿no? Va a poseer forma esférica y no se va a mover ni no va a presentar esporas. Esto debido a que no va a presentar flagelos y, bueno, también nos dice que va a ser catalasa positivo y coagulasa negativo. Esto más que todo es una forma de saber e identificar qué tipo de bacteria es, ya que en este caso va a segregar la enzima la que es la catalasa y no la coagulasa. Ahora, también nos dice que es ureasa positivo. Esta enzima la vamos a ver más adelante, que va a ser uno de esos factores de virulencia que básicamente va a tolerar altas concentraciones de sal y zinc presentes en la orina. Ahora, esta bacteria va a formar parte de la microbiota normal de la piel. ¿Qué quiere decir? Que ahorita está presente en cada uno de nosotros. Solamente que va a estar presente de una forma neutral o hasta positiva, porque en ciertos casos ayuda a un poco fortalecer el sistema inmune. Pero esta se puede volver maligna cuando hay ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, cuando el pH va a variar, y otra es cuando se detecta que el nivel de seguridad, por así decirlo, o de defensa del sistema inmunológico ha bajado. Entonces, en este caso es donde se vuelve maligna y vamos a ver que en este caso puede formar un biofilm, que en este caso es una capa o es una protección frente al sistema inmune y antibióticos. Ahora, esta puede causar algunas infecciones comunes, como la cistitis aguda, la cual es una inflamación de la vejiga, uretritis, la cual es inflamación de la uretra, y la pielonefritis, la cual es infección del riñón. Ahora vamos con sus factores de virulencia, el cual es adhesinas de superficie. Estas adhesinas lo que le van a permitir es pegarse y acoplarse a las paredes en este caso de la célula, y de esta forma pueden actuar con mayor eficacia, en este caso lograron su cometido. La ureasa, como ya lo había mencionado, va a ser una enzima que en este caso va a degradar la orina o la urea, dividiéndola en zinc, dividiéndola en sales, en azúcar, ¿no? De esta manera va a generar dos cosas. Primero, que va a volver el ambiente un poco menos hostil para esta bacteria, permitiendo que pueda tener más capacidad de poder lograr su cometido, básicamente, ¿no? Y también al dividir esta urea, estos componentes también van a ayudarle a un poco debilitar las paredes, ¿no? Y por último, una capa intracelular polisacárida, la cual la va a ayudar a pasar un poco desapercibida ante las células fagocíticas del sistema inmunitario. Ahora, por último, su mecanismo de patogenicidad son, como ya había mencionado, adhesión y colonización del tracto, en este caso urinario, ¿no? Ya que esta bacteria lo que va a hacer es que una vez que llega y se pega, mediante las adhesinas y la ureasa que va a comenzar un poco a segregar, va a comenzar a dañar y va a comenzar a multiplicarse, generando así una lesión en el epitelio urinario. Ahora, la ureasa, a su vez, como ya había mencionado también, le va a ser resistente a metales y a condiciones de la orina. Y esto, a su vez, igual va a evitar las defensas del huésped, en este caso el sistema inmunitario. Siguiente diapositiva. Y bueno, y tenemos ahora al Streptococcus pyogenes. En este caso, de igual manera, es un gran positivo, tiene forma esférica, pero en este caso va a ser anaerobia facultativa. Eso quiere decir que puede estar presente tanto en ambientes con o sin oxígeno. Ahora, esta va a producir, su característica es que va a producir hemólisis beta completa y enagar sangre. Va a generar este halo de hemólisis que se va a poder notar
en el agar sangre cuando ya se llega a cultivar. Al igual que el anterior, en este caso va a ser catalasa negativa, va a ser sensible a la bacicacina y esa sí va a ser altamente patógena para los humanos. Las infecciones más comunes son la faringitis estreptocoica, la escarlatina, impétigo y enfermedades como síndrome de shock tóxico estreptocócico, que ya había mencionado en la anterior discusión. Y bueno, ahora los factores de virulencia. En este caso va a contar con unas proteínas, las cuales son la proteína M y la proteína F, las cuales la van a ayudar primero también como adherencia y en este caso también para pasar un poco desapercibido frente al sistema inmunitario, ¿no? Con las células fagocíticas. A su vez, la cápsula de ácido hialurónico también va a cumplir la misma función de pasar desapercibido y protección. Ahora, también esta cuenta con ácido limfoteicoico, y este ácido lo que va a hacer es que va a formar una especie de barrera que va a hacer resbalar a los linfocitos que lleguen a acercarse o a pegarse a esta bacteria. Luego tenemos las estreptolicinas O y S, las cuales se puede decir que son las armas de esa bacteria, y estas sí se van a tener que, estas van a actuar en un ambiente con oxígeno, y una característica de la estreptolicina O es que esta va a comenzar a eliminar y a degradar las células sanguíneas, y es la principal causante de lo que se conoce como alodemólisis. Luego tenemos la estreptokinasa, la cual se va a encargar de romper coágulos y células sanguíneas para que la bacteria pueda pasar por el torrente sanguíneo llegando hacia su lugar de acción. La hialuronidasa, la cual una vez que se llega a la célula, esta hialuronidasa va a degradar y romper el ácido hialurónico de la membrana extracelular de la célula que está atacando, permitiendo así su ingreso. Y por último, la enzima de la DNasa, la cual va a degradar el ADN y permitiendo así su eliminación. Y por último, ya sus mecanismos de patogenicidad, las cuales son similares al anterior: adhesión e invasión inicial. En este caso, va a generar también diseminación y daño tisular, la cual puede también traducirse a una hinchazón o puede traducirse también a unos efectos, unas consecuencias que son un poco más visibles y más fáciles de identificar para esta bacteria. También tenemos igual evasión del sistema inmunológico, ya que como he mencionado, la proteína M, la proteína F y la cápsula de ácido hialurónico le va a permitir ser un poco más invisible para el sistema inmunitario. Tenemos también la inducción de la respuesta inmune exagerada, que en este caso, como había mencionado, va a recurrir o va a suceder el síndrome de shock tóxico estreptocócico, el cual, si no me equivoco, lo que hace esta bacteria es que va a dar falsas alarmas a los linfocitos T. Los linfocitos T van a caer en estas falsas alarmas, van a liberar muchas citoquinas, y este exceso de citoquinas es lo que va a producir este síndrome, ¿no?, de este shock tóxico. Y por último, sus complicaciones postinfecciosas, que en este caso sería por el mismo sistema, que al tratar de defender va a generar enfermedades o algunos síntomas que son las enfermedades autoinmunes. Y eso sería todo. Unas características de este estreptococos es un diplococo gram positivo, se agrupa en cadenas, es capsulado, es un anaeróbico facultativo, ¿no? Y su crecimiento se ve favorecido en atmósferas con CO2 de un 5 hasta un 7%. Siguiente. Ya, en sus factores de virulencia tenemos que tiene una cápsula polisacárida, ¿no? Y ese factor es el más importante porque inhibe la fagocitosis, ¿no?
y eso también impide la activación del complemento. Otro factor que tiene es la proteína C y la beta-proteína. Estas interfieren en la oxidatización, ¿no? Y la unión a los anticuerpos. Otro factor es la hemucilina o la beta-hemucilina o citocilina, ¿no? Y estas dañan las células epiteliales y ya favorece la invasión tisular. También tiene un factor de enzimas extracelulares, que es como la hialuronidasa o las C5A peptidasa, que esta ya deriva del complemento y ya evita a los neutrófilos. Y tiene las adhesinas que ya permiten que se peguen a la mucosa. Ya, en mecanismos de patogenicidad, que es como la cápsula de glucosídeos, este inhibe la fagocitosis, en parte por los macrófagos, ¿no? Y es el principal factor de violencia. De ahí en las proteínas de superficie, que degradan, ¿no? los componentes del sistema, el complemento, y evitan a los neutrófilos. En las adhesinas, que es lo que le permite unirse a las células y que haya la invasión, ¿no? Y la hemucilina, que que inician las células epiteliales, ¿no? Y a estos facilitan la invasión al tejido. Ya, ahora factores de violencia y mecanismos de toxicidad de Streptococcus pneumoniae. Ya, igual unas características, ¿no? Es una bacteria igual gram positiva, está en diplococos o lanceolados, agrupados igual en forma de cadena, aeróbica o anaeróbica facultativa, ¿no? Y esto se transmite por vía aérea o por gotita de saliva o cuando uno habla, ¿no? Y también tiene su cápsula que está formada por polisacáridos. Ya. De igual forma, sus factores de violencia, igual el más importante es la cápsula polisacárida, porque esto evita la fagocitosis. Otro factor que tiene es la neumolicina. No, y esta citocina lesiona el epitelio respiratorio, ¿no? Y activa el complemento. De ahí en proteína de superficie, que es la PSPA, esta se inhibe el complemento y facilita también la invasión al sistema inmune. También tiene el ácido teicoico o lipoteicoico, ¿no? Que estos ya inducen a una inflamación y la activación del sistema inmune de igual forma. Y las adhesinas igual, ¿no? Que ayudan a la colonización y la invasión de la bacteria. Igual de forma, en la mecanismo de patogenicidad tiene la adhesión y evasión, ¿no? Que en células epiteliales de la nasofaringe, mediante las adhesinas y las proteínas de superficie, la cápsula polisacárida evita la fagocitosis. En la invasión es porque la inflamación local aumenta y aumenta la expresión de los receptores celulares. En daño tisular, que es por la autolicina, que provoca la lisis de la bacteria, liberando la neumolicina. Y en inflamación, que es por los componentes bacterianos, que es como el ácido lipoteicoico, que activan los sectores del sistema inmune, que son las TLRS. Gracias. Gracias. La neumonía es bien importante. Es que se voy a preguntar. Buenas tardes, doctor Percy, compañeros presentes, pues en esta ocasión verificar sobre los mecanismos de violencia con la pieza de Araceli y Antropones. Antes de comenzar, pues la clasificación de los estreptococos se da debido a la hemólisis, que están separados en beta, alfa y gamma. Los beta, que son hemolíticos, y los alfa y los gamma, que no son o son intermediarios como los alfa. En este caso, lo que son los beta hemolíticos se dividen en grupos debido a su factor de respuesta, que son los antígenos, si no me equivoco, en grupo A, B, C y F7.
En los grupos B se encuentran los Arretiae, que más adelante les voy a explicar sobre los factores de virulencia y su patogeneidad. Por parte de los grupos de los Vidrians, Streptococcus, esto es una clasificación bioquímica que igual contiene 5 grupos, en los cuales están los hemolíticos alfa y gamma, que son en este caso los Pneumoniae, que es parte de los minis. Siguiente, por favor. En los factores de virulencia, que es en los de Arretiae, lo que resalta más es la cápsula, que es una cápsula polisacárida, lo cual va a evitar lo que es la fagocitosis y también inhibe lo que es la liberación de los neutrófilos y como también de los macrófagos. Por otra parte está lo que es el pigmento hemolítico, lo cual daña hacia las células que está afectando estas bacterias y así pueden invadir. El otro es la hialurondasa, que va a degradar lo que es el ácido hialurónico para así poder hacer la invasión más rápida y poder propagarse. Y por otro lado están lo que son las proteínas superficiales, que va a servir para la colonización. Estas proteínas se van a unir lo que son los fibrinógenos, fibrina, lo que es la lámina, la fibronectina, y así poder adherirse. Luego es para tener una adición mayor, está lo que son los pili, que va a tener una adición. Y luego lo que son los mecanismos de patogeneidad, pues son la evasión inmune, que va a estar dado gracias a la cápsula, que va a evadir lo que son las células inmunitarias, el daño celular y la diseminación. Esto va a ser debido al pigmento hemolítico, y lo que es la colonización y adhesión debido al pili y a las proteínas superficiales. Por parte de los Pneumoniae, o también se llama neumococo, igual que en el anterior, la bacteria va a resaltar es lo que es la cápsula. Igual está conformado por polisacáridos, lo cual también va a evadir lo que es la introducción de lo que es la actuación de los macrófagos, y pues lo que aquí resalta más es lo que es la neumolicina, que va a destruir lo que son células epiteliales ciliadas. En este caso, como la Pneumoniae, es más la afección de la nasofaringe y la vía respiratoria, y también va a presentar proteínas superficiales. Sobre todo aquí recalca lo que es la proteasa de la inmunolina secretora, lo cual en un estado normal la inmunolina detectaría esta bacteria y lo inhibiría, pero esto hace de que la proteasa inmunolina secretora hace que no haga esto. Y luego lo que está el ácido tetoico y el peróxido de hidrógeno, que daña hacia las células epiteliales. De la misma manera, los mecanismos de patogenicidad son la colonización nasofaringea, la adhesión hacia las células respiratorias debido a sus proteínas periféricas, y la invasión y la evasión inmune debido a la cápsula. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches doctor. Me toca explicar acerca de los Streptococcus mutans y viridae. Ya, empezamos con los Streptococcus mutans. Primero les quiero explicar que fue descubierto en 1924 por Kern, porque descubrió que había como que tipos como cocos, pero mutados, como raro, por eso le dijo Streptococcus mutans. Vio que fueron así como que estaban juntos, que estaban ahí pues como cadenitas, algo así. Entonces en 1960 empiezan a identificar que estos Streptococcus eran especialmente, era un agente importante para lo que son las caries dentales. Son cocos de gram positivos, son productores de ácido láctico y tienen serotipos, tienen 4 específicos de lo que es la C, la E, la F y la K, de los cuales la C es el más abundante y en cambio los otros no tanto, pero hay una característica, por ejemplo, que las E, F y K hacen como que tienen un gen que codifican la AU159,
que estaba específicamente asociada a lo que es los enterocimas, no me recuerdo, ya, que era como que una enfermedad que afectaba al corazón, más que nada en la válvula del corazón. Y en la cavidad, bueno, está ubicada en la cavidad oral. ¿Por qué he puesto el diente? Porque como decía, pues es el principal causante de la caries dental, en este caso en la placa dental, ¿no? Sabemos que el diente está dividido en capas y va a estar entre el esmalte y la dentina, porque si llegara a la pulpa es posible de que toda esa película que ha formado va a hacer que los macrófagos y los, bueno, se lo puedan comer, ¿no? Entonces de nada va a servir. Puede continuar, por favor, doctor. Ya. Los factores de virulencia, primero me faltó adherir lo que es la adhesión, que en sí la adhesión está gracias a lo que es la proteína tipo P1, y también hay otra que es cuando ya están en la película, que eran los GPB tipo A. Lo que sigue es la acidogenicidad. Bueno, ¿a qué se refiere? Es que este Streptococcus lo que hace es que va a producir un ácido láctico, ¿no? Cuando él empiece a comer, la sacarosa la va a destruir, la va a hacer la glicólisis y va a excretar, pues se podría decir, el ácido láctico. Esto va a permitir que, por ejemplo, haga lo que es un pH más bajo. A su vez, eso permite, uno, que degrade lo que es el esmalte, y otro, que va a evitar que otras bacterias que no son resistentes al pH bajo se destruyan. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, como les decía, la sacarosa, que específicamente la fructosa y los azúcares en general, los va a destruir. Otra que es la aciduricidad y la acidofilicidad, ¿no? Que es la capacidad de estar en ese ambiente, porque uno va a tolerar al ácido porque también lo produce, pero también se protege a sí mismo. Va a proliferar más en un ambiente pH bajo y va a tener una homeostasis interna, ¿no? Porque va a expulsar, como pueden ver en esta imagen, va a expulsar mediante la ATPasa, va a expulsar lo que es los hidrogeniones, entonces no le va a afectar tanto y va a tener una homeostasis interna. Y en la capacidad de sintetizar polisacáridos, porque va a ser lo que es al momento de hacer la formación de la biopelícula o biofilm, va a ser eso de que se va a unir con la sacarosa, va a formar lo que es bueno, esto está más adelante, pero va a ser mediante los glucanos y también lo que es la adhesión, porque van a juntarse y van a empezar a crear como su casa y pueden continuar, por favor. En lo que son los mecanismos de patogenicidad, primero lo que es la colonización, porque ahí se van a empezar a adherir todo lo que son los Staphylococcus mutans. Dos, el metabolismo de azúcares, porque sabemos que aquí está el genoma de la cepa tipo UA159, que es el que más característico, va a codificar, por ejemplo, hasta 14 azúcares, específicamente la cepa C. La sacarosa más allá. La sacarosa se ha demostrado que es el cariogénico más potente. O sea que si tú lo consumes es probable que se te produzca más caries, ¿no? Y lo que va a hacer los polímeros extracelulares, por ejemplo, cuando se produce eso, va a ser tipo un pegamento, ¿no? Que uno va a promover la acumulación de más microbios en el esmalte. La formación de la biopelícula, como hemos visto en la imagen anterior, uno va a ser la enzima GTP, o la que es va a hacer que la sacarosa sea transformada en glucanos, específicamente de alfa 3,1, que va a hacer que la biopelícula o placa dental se forme. También tiene lo que es la desmineralización del diente mediante lo que es el ácido láctico, como se ha mencionado. Va a atacar primero el esmalte, después va a continuar con la dentina y posteriormente va a llegar a la pulpa para poder, pues ese es el avance, ¿no? Pero
al momento, algunos casos que cuando ha pasado la pulpa se ha ido hasta el corazón y ha fomentado otras infecciones. Aunque el Mutans no es tan conocido, no es tan letal, pero hay otro, por ejemplo, el que viene, el Viridians, que sí puede causar hasta la muerte. Ya, lo que va a hacer el momento de desmineralizarse puede causar de que de un pH muy normal de 7 llegue a 5,5, ¿no? Y eso lo que va a hacer es una pues de que el calcio y el fosfato pues se liberen de lo que es el diente y se disuelva, se carcoma, se podría decir algo así. El progreso de la lesión, bueno, como sabemos el biofilm o biopelícula, como ya la comentaba incluso el doctor, es como que lo va a proteger, ¿no? Y esto cuando lo está protegiendo, obviamente si te cepillas, por más que te cepilles, quizás no has retirado esa capa y va a continuar, va a ser más constante y va a hacer lo que es la formación de cavidades, ¿no? Y lo que es la colonización de otras bacterias, pues aparte de esto están incluso incluidas lo que son los viridians, que es el grupo general, que está la Candida albicans, incluso el lactobacillus. Puede continuar. El Streptococcus viridians en sí es un grupo de 5. O es el grupo general y cada uno está pues subdividido, incluido está el Mutans, ¿no? ¿Qué es el grupo heterogéneo? Como les había dicho, es alfa hemolíticos, no puede ser que sí sea hemolíticos o no, por eso es como que la mezcla de ambos. Es una flora, está en la flora comensal, pero el problema es que es oportunista. ¿Qué quiere decir eso? Que si el huésped tiene algún tipo de baja inmunológica, es probable que actúe con mayor. En la endocarditis infecciosa, como les mencionaba, puede continuar doctor. Los factores de vigilancia específicos, que cuando hacen la producción de extranos, por ejemplo, las GTP o las glucosiltransferasas, esas enzimas, va a ser la degradación de la sacarosa, va a convertirlo en dextrano y va a ser lo que es que la bacteria se va a juntar a la fibrina y las plaquetas. Va a ser lo que es la adhesión tanto al endotelio dañado o a las válvulas cardíacas. Las adhesinas de la superficie, como la sortasa A, va a adherirse directamente a lo que es al endotelio dañado. Y también va a ser lo que es, va a unirse a otros receptores, como la fibronectina y el fibrinógeno. La formación del biofilm es tal cual, parecido al anterior. Va a ser un conjunto de bacterias más lo que es la fibrina y las plaquetas. ¿Por qué? Porque en este caso la viridians se va a ir a lo que es la válvula del corazón. Entonces ahí al momento de que va a tratar de cubrirse para que directamente están los macrófagos, ¿no? Entonces para evitar que se lo coman. Y la resistencia a antibióticos, bueno, como los beta-lactámicos y la penicilina. Los mecanismos de patogenicidad, la entrada por el torrente sanguíneo ya está ahí porque llega desde el diente muchas veces. Te haces una heridita y llega hasta lo que es la válvula del corazón. 2, lo que va a ser la adhesión en el vaso, en lo que es la válvula cardíaca, y va a ser mediante lo que son sus adhesinas o dextrosanos. La 3, el biofilm, en el intracardíaco, ¿no? Va a ser lo que es la formación de vegetación y también lo que es las infecciones. Va a proliferar y se va a proteger de esa manera. La liberación de bacterias va a hacer que formen émbolos porque se desprende. Si se desprende puede hacer lo que es acción cerebrovascular e incluso partos y abscesos. Y lo que es la progresión de la lesión, tú te das cuenta cuando el paciente empieza a tener fiebre prolongada y soplos cardíacos. Eso sería todo.
recordar de que las bacterias gram positivas aerobias se van a dividir en dos, en cocos y en bacilos. A su vez, estos bacilos se van a dividir en los que producen esporas y los que no producen esporas. En este caso, bueno, en esta ponencia nos vamos a centrar en los que producen esporas, ya que dentro de este grupo de patógenos se va a encontrar el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Entonces, para empezar vamos a hablar sobre el Bacillus anthracis. Este va a ser un bacilo gram positivo, el cual va a tener la característica de ser inmóvil. Además también tiene otra característica de que no produce hemólisis en agar sangre. Además de esto también, en cuanto es pues un formador de esporas, el cual se va a poder apreciar en lo que, por ejemplo, en la imagen, se va a poder apreciar en los cultivos, más no en las muestras clínicas. Bueno, si se ve al microscopio este Bacillus anthracis, lo que se va a ver es que estos se van a disponer de forma aislada o en pares o en cadenas que pues tienen o asemejan una forma serpenteante. Estas son como pues algunas características básicas, ya que lo que nos interesa aquí pues es hablar de cómo es que estos bacilos van a producir lo que es la enfermedad, es decir, los factores de virulencia y cómo estos actúan, es decir, los mecanismos de patogenicidad. Empezando con los factores de virulencia, pues para empezar, este bacilo va a tener una característica importante y es que va a tener dos plántulos, el PXO1 y el PXO2. Este PXO2 va a contener los genes CAP-A, CAP-B y CAP-C. Estos genes van a codificar lo que es pues una cápsula para la bacteria que va a estar compuesta de ácido polideglutámico. Esta es una característica importante de esta bacteria, ya que pues recordemos de que la mayoría de las cápsulas de las bacterias están compuestas de polisacáridos. Además, esta va a actuar como un factor de virulencia, ya que le va a permitir pues a la bacteria inhibir lo que es la fagocitosis y con ello poder escaparse del sistema inmune. Una característica importante de esto es que la producción de esta cápsula va a aumentar, mejor dicho, en ambientes donde haya una concentración alta de CO2, y es por eso de que se expresa de una mejor manera cuando se encuentra dentro de nuestro organismo. Ya. Ahora. No, disculpe, doctor. Así. Me olvidé de pedir. Ya, ahora vamos a hablar de este otro plásmido que es el PXO1. Su función en sí va a ser pues codificar tres proteínas importantes. Estas van a ser, como se puede ver en la imagen, el antígeno protector o PA, el factor letal o LF o el factor de Lebel. Estas, si bien son proteínas, cuando actúan juntas van a producir pues lo que es la enfermedad de este bacillus. Ahora sí, siguiente. Ya. Ahora, pues, ¿cómo es que estas proteínas actúan? Para empezar, este antígeno protector se va a unir a receptores específicos de las células, pues, específicamente o especialmente a la CMG2 y a la TEM8. Estos receptores se pueden encontrar más que nada en macrófagos, en células endoteliales, en cardiomiocitos, en enterocitos e incluso en las neuronas. Entonces, una vez que se une pues este antígeno protector al receptor, va a ser cortado, por decirlo así en simples palabras, por una proteasa de tipo furina. Es como que está furiosa y la corta. Entonces la va a dividir en dos partes. Una parte que pues se va a ir y ya no es relevante aquí, y otra parte que va a mantenerse adherida a la membrana, que va a ser llamada la PA63.
PA63, este PA63 se va a, no sé, va a buscar Polimerizar se llama. Ah, Se va a polimerizar, o sea, se va a unir con varias Claro. igualitas. se va a unir con ya sea 6 o 7 PA63 igualitas ahí para que para formar pues heptámeros o octómeros que van a tener pues el nombre de preporo. Este preporo pues va a servir como una plataforma de unión para lo que es el factor letal y el factor del edema. Entonces aquí es donde ya va a entrar a colación lo que serían los mecanismos de patogenicidad. Para empezar, este preporo junto con el factor letal y el factor de edema van a ingresar a la célula mediante endocitosis. Y para entender el proceso que se va a dar a continuación debemos recordar de que el pH intracelular oscila entre los 7 y 7.4. Entonces este pH va a favorecer a que haya pues un cambio translocacional en lo que es este preporo y lo va a transformar en un poro real. Es decir, pues va a haber un cambio en su estructura y se va a transformar en un canal de translocación. Este canal va a permitir tanto al factor letal como al factor del edema atravesar lo que es la membrana y con ello pues llegar al citoplasma para hacer sus daños. Entonces, para empezar, tenemos a lo que es el factor del edema. Este va a ser una adenilato ciclasa dependiente de calmodulina, la cual lo que va a hacer en síntesis es simplemente transformar el ATP en AMP5. Entonces, este aumento de AMP cíclico lo que va a ocasionar pues es una interferencia en señalizaciones importantes de la célula. Además también va a provocar una sobreactivación en lo que es la proteína sinasa A. Además también va a interferir en lo que es el transporte de iones. Con ello va a haber un desequilibrio osmótico que se va a traducir en edema, como su propio factor lo dice, factor del edema. Además, este aumento de AMP cíclico va a tener pues repercusiones en lo que es el sistema inmune, ya que este aumento va a generar de que haya una inhibición de la fagocitosis y también de la quimiotaxis en neutrófilos y macrófagos. También leí de que estaba relacionada con un aumento de fluidos intestinales debido a que pues activaba el receptor CFTR. Por otro lado tenemos al factor letal. Este va a ser una metaloproteasa dependiente de zinc, la cual su función lo que va a hacer pues inhibir inhibir lo que es la MAPsinasa. Esta MAPsinasa en condiciones normales pues tiene funciones en lo que es la proliferación, la diferenciación y la supervivencia de la célula. Entonces, esta MAPsinasa, al ser inhibida, va lo mismo que el otro, va a interferir en lo que son señalizaciones intracelulares importantes, y ello va a desencadenar una apoptosis y ello desencadena la necrosis. Además de ello, también va a tener repercusiones en el sistema inmune como el otro, ya que esta disminución de MAPsinasa va a activar un receptor que se llama en macrófagos que se llama NLPR1, el cual va a ocasionar que haya una muerte celular inflamatoria, lo cual pues va a liberar citoquinas de forma masiva, como por ejemplo lo
puede ser la TNF-alfa o las interleuquinas. Además, también se ha estudiado otro factor de virulencia, el cual, ¿puede retroceder, doctor? El cual se llama el antrolisín O, el cual es una citosina dependiente de colesterol, la cual prácticamente lo que va a hacer es perforar la membrana, ir destruyendo la integridad de la célula y con ello pues favorecer a lo que sería la escapada de la bacteria, por así decirlo, ya que va a actuar específicamente en macrófagos, neutrófilos y mastocitos. Ya. Ahora vamos a hablar del Bacillus cereus. Este pues pertenece al mismo grupo que el Bacillus anthracis, por lo que también es una bacteria gram positiva y pues produce esporas. Lo que las va a diferenciar es que esta es en algunas características contrarias, ya que este bacilo sí va a tener la capacidad de poder moverse, sí va a ser móvil. Además también va a causar lo que es la hemólisis y claro, pues la producción después. Entonces, este más que nada está relacionado con lo que es la intoxicación alimentaria. Sin embargo, también puede actuar como lo que sería pues un patógeno, no olvidé la palabra, pero que se aprovecha pues cuando el sistema inmune está deficiente. Ya. Ahora, en cuanto a los factores de virulencia, este va a tener principalmente toxinas, sin embargo también pueden participar algunas enzimas extracelulares, las cuales pues van a potenciar su acción destructiva. En la principal toxina tenemos la toxina emética, la cual es una toxina termoestable y está relacionada, o es la causante, mejor dicho, de lo que sería pues los vómitos intensos. Por otro, eso también está relacionado con lo que es el consumo del arroz recalentado que esté contaminado. Otra enterotoxina que existe también es la enterotoxinas termolábiles, las cuales pues están más que nada relacionadas con la sintomatología de lo que es pues la diarrea, ya que lo que hace pues es interrumpir el paso de agua y electrolitos. Por otro lado tenemos las toxinas necróticas, las cuales están más que nada relacionadas en los que son enfermedades oculares ya graves. Además también se tienen citotoxinas, las cuales son la fosfolipasa C y la cereolisina, la cual pues va a ser la causante de lo que sería la hemólisis, y también va a favorecer a lo que es pues, el daño visual. Por otro lado, tenemos a las enzimas extracelulares, las cuales pueden ser fosfolipasas, proteasas, y lo que van a hacer pues es también potenciar pues este daño. Estas enzimas son las que le dan pues la característica versátil a la bacteria de poder causar desde una infección pues alimentaria leve hasta infecciones sistémicas graves, claro pues en casos específicos. Ahora, en cuanto a los pues a los mecanismos de patogenicidad, va a ser la forma en la que pues estas toxinas o enzimas actúan. Por ejemplo, la toxina emética va a actuar directamente en lo que es el epitelio gástrico, causando pues los vómitos. También, por otro lado, la toxina termolábil va a causar lo que es la diarrea, pues porque va a inhibir pues la permeabilidad, va a desequilibrar, mejor dicho, la permeabilidad del intestino. Además también las toxinas necróticas y las citotoxinas
van a provocar pues lo que es un mayor daño tisular, y ellos pues generan lo que sería pues la necrosis y el daño tisular. No, Rodolfo, pero como ya son 9:50, quedamos aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Ya tengo hambre. Ese es bacán. Todos los tipos iguales. Ya pues, para irnos vamos a avanzar un poco rápido, pero didácticamente nos ha tocado, tengo que dar 2 materias, ¿no es cierto? Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, en primer lugar, la Listeria monocytogenes, que tiene unas propiedades. He tomado de referencias a algunos artículos que he encontrado en estas páginas. El siguiente, por favor. Bueno, la etiología de la Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo móvil, no es por un lado, es una bacteria que normalmente está en la flora digestiva. ¿Dónde lo encontramos comúnmente nosotros? Lo encontramos en las leches, en las carnes. Y bueno, ¿cuál es lo importante de esta bacteria, ¿no? Realmente es una bacteria que se encuentra en el sistema digestivo. ¿Ya? Y vamos a ver algunas cositas importantes de esta bacteria. Por favor, siguiente, doctor. Ya. Para empezar, de nada sirve que se aprendan, o sea, nombres y numeritos porque, o sea, porque no les va a quedar. O sea, lo que sí, no, o sea, a lo que voy es que los factores de virulencia, de toda, o sea, si ustedes han usado las exposiciones, los factores de virulencia siempre son proteínas. Siempre son proteínas. Y de ahí ustedes tienen que rescatar lo más importante, nada más. Recuerda que el profesor cuando estaba haciendo su teoría estaba hablando, no, que ahora acá van a ver, por ejemplo, la hecaterina y van a ver la internalina. Ahorita van a ver la importancia. ¿Cuál es la importancia internalina y la hecaterina? Porque los dos se van a reconocer y se van a unir. El factor de patogenicidad inicial de esta bacteria va a ser internalina, es una proteína. Siempre ustedes cuando vean un factor de virulencia, un mecanismo de patogenicidad, siempre asocian las proteínas. El nombre lo van a tener que aprender, pero de todos esos nombres van a haber cosas importantes. Es lo que me he dado cuenta de todas las bacterias. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto es teoría nada más, ¿no? O sea, factores de virulencia y resistencia, motilidad basada en actina. Recuerden que la actina es lo que nos causa motilidad, es una proteína. Resistencia al frío y interidosina, ¿no? ¿Qué es eso? Es lo que vamos a ver ahorita. A ver si es esto. Ahorita, ya. ¿Esto cómo lo vamos a entender? Ya, imagínense que ustedes están en su casa cómodamente, están en nuestra casa, ¿no? En el estudio, y ahorita entra una persona que parece que es buena, pero es un ladrón, ¿no? Y le damos hospedaje y entra disfrazada, pues, ¿no? Entra disfrazada esa persona y miren, es como acá, ¿no? Este es el ladrón que está entrando, ¿no? Ya, le abrimos la puerta y entra y acá está su disfraz, ¿no? Y entonces, si nosotros el más, ¿no? Le vamos a comer, ¿no? Pero esa persona tiene una proteína y empieza su mecanismo de patogenicidad. Se rompe ese disfraz y ahí empieza a actuar la LLO. Esa es una de las que sí se tienen que acordar, al menos para esta bacteria. La LLO rompe ese disfraz y nos damos cuenta que es alguien malo. ¿Y qué hacemos? Lo correteamos, ¿no?
lo queremos matar ahí. ¿Sí o no? Lo queremos matar y esa persona dice, ah, no, pues yo me voy, ¿no? Y ahí viene otro mecanismo que es el mecanismo propulsor, la ACTA, ¿no? Por eso acá ven que se va así corriendo. ¿Y se dónde se va? Sin ladrón lo captamos en nuestra casa, ¿hacia dónde se va? Al vecino, muy bien, al vecino. Y es verdad. Claro. Y es verdad. Pero tiene razón, ¿sí o no? Se va. Claro, acá está, mira, ella se va al vecino. Se va al vecino. Y por eso tenemos acá las proteínas, vemos que nuestro patógeno se escapó de nuestra casa y se pasó a la otra célula y ya no lo podemos agarrar acá. Y así siguen dañando a las demás células. Es por eso que el profesor les dijo que esto era un mecanismo muy importante. Quizás lo hayan aprendido así de forma graciosa, pero de acá lo que me interesaba que aprendan era la proteína que les enseñé al inicio, que era la que se adhería, y luego la LLO y la ACTA, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como resumen gráfico de este ciclo, tenemos que ver que ingreso por alimentos, o sea, cómo va a venir un mecanismo patógeno hacia nosotros alimentándonos, ¿no? Alimentándonos de lo que les he dicho, una carne mala, un lácteo malo, pero ¿cuál va a ser la proteína que me va a hacer daño? La ¿sí me olvidó? Internalina A. Tiene dos, internalina A y internalina B, pero ¿cuál me interesa? Internalina A. Siguiente. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que estamos viendo? Que se va a internar acá, ¿no? Es como si, oh ya, esta es mi casa y nosotros le estamos fagocitando, pero nos está engañando. Al final, él la rompe con la LLO, rompe su disfraz y se va, ¿no? ¿Y cuál es la otra que nos interesa? La ACTA. ¿Qué es la ACTA? Hace el movimiento de escape hacia la otra célula. Eso es lo único que se tiene que acordar acá. No más. Siguiente, por favor. Bueno, clínicamente nosotros, ¿cómo vemos a esas personas? Clínicamente nosotros vemos a las personas como ven, ataque al sistema digestivo. A partir de ahí es donde se internaliza esa célula. Entonces, son personas que tienen diarreas, acá pacientes sanos cursan con una gastroenteritis, tienen fiebre, los ancianos también pueden ser porque tienen su inmunidad suprimida. Y bueno, esto es lo que sale. Inclusive esto vino en un examen de residencia médica en el 2019, ¿no? Bueno, el tratamiento es con amoxicilina y cotrimazol, que ahorita no es el caso verlo, pero es así. Siguiente, por favor. La siguiente bacteria es el Clostridium tetanus, que es seguramente muy conocida por ustedes, ¿no? ¿Qué forma tiene esto? De un chupetín. Sí, muy bien, parecen unos bastones, parecen como que vas a martillar algo, ¿no? Son unos bacilos con una cabeza diferente, ¿no? Pero son bacilos. Y en todas las exposiciones he visto que estamos usando mucho el catalasa positivo, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cómo es eso del catalasa positivo realmente? O sea, cómo yo si veo que una muestra es un catalasa positivo. Entonces, catalasa positivo es realmente peróxido de hidrógeno. Tú tienes acá una bacteria y echas peróxido de hidrógeno. Si te salen burbujas, ¿qué significa? Que esa bacteria está usando oxígeno. Si no te salen burbujas, que no está usando oxígeno. Entonces, si salen burbujas, si sale oxígeno, quiere decir que es anaerobio o aerobio. ¿Ah? Aerobio, ¿no es cierto? Por eso es que es importante la prueba de catalasa positivo, porque tenemos, aparte de identificar si es gram positivo o gram negativo, tenemos que identificar si es anaerobio o aerobio. Siguiente, por favor. Bueno, acá con dibujitos, ¿no? Yo siempre con dibujitos. La bacteria tiene la forma que les he dicho, ¿no? Parece un palito de tambor, pero es un bacilo, pero tiene cabeza de tambor. Formador de esporas. Formador de esporas quiere decir que es resistente a temperaturas, medios, ácidos, básicos, etc. Gram positivo, anaerobio, temperaturas cálidas. ¿Dónde lo encontramos realmente? En el suelo, en polvo, etc., ¿no? Pero, ¿por qué dibujo un músculo acá? Porque a mí no me conviene que el tétanos me haga daño. ¿Por qué? Porque ¿saben qué va a hacer? El tétanos se va a ir al músculo y va a hacer contracciones involuntarias. Imagínense si esas contracciones me las hace mi corazón, me matan, ¿sí o no?
mata. Y entonces, eso es por eso es que el tétanos es, de verdad que no parece, pero sí es letal. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la forma en donde, como aparece el tétanos. Realmente las bacterias que hemos visto es así, nada más, ¿no? Esta parte. Pero el tétanos tiene esto, que sí, ¿saben por qué es esto? Porque es su espora. Esto es lo que lo protege de muchas cositas, ¿no? De muchos ataques inmunológicos que le hacemos al tétanos inicialmente. Pero ahora empieza lo importante, ¿no? ¿Por qué el tétanos nos va a hacer tanto daño? Porque tiene, como les dije, siempre acuérdense de las proteínas. Las proteínas son las que nos hacen daño. Acá tiene dos, siempre son dos generalmente. La tetanolicina y la tetanospamina. Acá estoy dibujando 3 gotitas de sangre. ¿Por qué? Porque esa tetanolicina va a hacer que, si la sangre transporta oxígeno, ¿verdad? A nuestros tejidos. La tetanolicina va a decir, acá no va a entrar el oxígeno. Entonces, si no va a entrar el oxígeno a una parte de mi tejido, eso ya es malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy malo, ¿no? Entonces, pero la que más va a hacernos daño va a ser la tetanospamina. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que nuestra contractura muscular actúe involuntariamente. Siguiente, por favor. Bueno, y acá simplemente ya ese es para graficarles la parte de la parte nerviosa. Cuando se mete la bacteria, no solo se mete a nuestros vasos sanguíneos, se mete a nuestros vasos linfáticos y a nuestro sistema neuronal, al menos en este caso. Recuerden que nosotros tenemos, como tenemos células efectoras, también tenemos células inhibidoras. Las células efectoras las he puesto de color rojo y las células inhibidoras las he puesto de color morado. Por ejemplo, yo muevo mi músculo que estoy usando acetilcolina, ¿verdad? Por fisiología, acetilcolina. Pero a la vez necesito inhibir la acetilcolina. ¿Con qué inhibo la acetilcolina? Con los inhibidores, glicina, los GABA, lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué va a hacer este tétanos, este maldito tétanos? ¿Qué va a hacer? Va a bloquear el sistema inhibidor, o sea, va a dejar que este rojito actúe solo. Y por eso va a ser contracción muscular a cada rato, ¿no? Y eso es lo que nos va, por ejemplo, poner en problemas en el sistema nervioso central. A ver si bueno, los factores de riesgo que ya son cómo se manifiestan en las personas, con fiebre, rigidez con ciertos espasmos. Esto es lo pongo en rojo porque en los libros generalmente ponen que los espasmos son nuestro indicador para ver que una persona está con tétanos, las taquicardias y la presión arterial elevada. Creo que eso es todo. Gracias.